Un saludo muy especial para todos, espero que se encuentren muy bien. A raíz de todos los temas que hemos estado tratando en los últimos meses en nuestras redes sociales y aquí mismo en YouTube, vemos pertinente el abordar nuevamente la temática relacionada con cómo puedo proteger y salvaguardar mi salud mental. Digo nuevamente porque fue algo que tocamos muy a grosso modo en el primer video. Sin embargo, creemos y consideramos que es muy importante el profundizar un poco en estos aspectos. Antes que nada, recordemos un poco qué es la salud mental o desde qué perspectiva nosotros abordamos la salud mental, y es que esta corresponde a un estado dinámico del ser humano donde existen diversos componentes como el biológico, el social, el comportamental, el actitudinal, el cultural y un millón de etcéteras que pueden incidir en nuestro comportamiento y en nuestra actitud en un momento determinado. Es por esto que nosotros nunca nos comportamos de la misma manera si bien tendemos a comportarnos de una forma determinada ante ciertas circunstancias, cuando nosotros tenemos el estado anímico alterado, cuando nosotros hay un cambio en nuestros ideales, en nuestras creencias, en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar, muy probablemente nuestro comportamiento y nuestra actitud tiendan a fluctuar en función de esos pensamientos o de esas características a nivel cognitivo que se están acentuando o que se están reestructurando pues dentro de nuestra estructura o jerarquía mental. Ya con esto un poco en consideración, pues vamos a pasar a hablar con nuestro compañero Sebastián Leguizamón, quien nos va a ayudar a responder nuevamente esta pregunta. Ya que tuvimos este pequeño abrebocas previamente, creo que podemos empezar a intentar explicar o darle respuesta a esa pregunta que nos trajo inicialmente a este video. Y es que, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Bueno, en realidad es mucho más fácil de lo que parece, pero me gustaría que nos detuviéramos y que habláramos lentamente de un par de conceptos que nos van a ayudar muchísimo a entender cómo es que se puede proteger algo tan importante como lo es la salud mental. Para empezar, tenemos la actividad, o en términos un poco más complejos, la activación conductual. Esto quiere decir que no solamente vamos a hablar de actividad física como es hacer ejercicio, sino que también vamos a hablar sobre actividad en términos de hablar con nuestros amigos o familiares, buscar hobbies, entre otros. Y es que es algo bastante importante. No sé si se hayan dado cuenta que muchas personas que suelen hacer ejercicio tienden a ser un poco más calmadas, suelen reaccionar ante dificultades de una forma más tranquila, y esto es porque cuando una persona es activa o tiene una activación conductual adecuada, suele aprender en los entornos en los que se desenvuelve y desarrolla distintas formas de responder ante las adversidades. Esto a la larga favorece muchísimo puntos o factores importantes como por ejemplo el bienestar emocional. Y es que si una persona empieza a realizar activación conductual y sale con sus compañeros, aunque esté pasando por una situación difícil, por ejemplo, va a encontrar que la forma más normal de lidiar con una situación difícil a un nivel emocional es expresando esas emociones, tal vez hablando de eso, o de pronto ni siquiera sea necesario. La cuestión es que no solamente se basa en hacer ejercicio, sino que todo tipo de activación puede resultar bastante buena para la salud mental. Por ejemplo, algo que se entiende como una cosa normal y como cosas cotidianas, como lo son los hobbies, puede resultar en algo muy importante como una red de apoyo para una persona que está pasando por situaciones difíciles. Por ejemplo, si una persona estuviera pasando por una situación que él considerara dificultosa o que le estuviera causando problemas en el trabajo o en su estudio, podría, como suelen decir las personas, podría refugiarse en uno de sus hobbies. Por ejemplo, lidiar con un duelo por medio de los videojuegos, o con una ruptura de pareja asistiendo a un club de lectura y conociendo personas diferentes, una dificultad laboral por falta de motivación
asistiendo a un gimnasio y empezando a hacer ejercicio, etc. La siguiente idea que quiero hablar, o el siguiente concepto del cual quiero que hablemos, está muy vinculado con el anterior, y es que las relaciones interpersonales son muy importantes cuando se habla de salud mental. No solamente porque la historia de la raza humana nos ha convertido en seres sociales, sino que individualmente a cada uno de nosotros se nos enseña en todo nuestro desarrollo como persona que debemos contar con cierto tipo de conexiones a nivel personal, interpersonal, para poder tener un desarrollo pleno. Para esto crecemos desarrollando un montón de habilidades comportamentales y cognitivas para poder hablar y entablar relaciones con otras personas. Y esto es muy importante, ya que ese tipo de relaciones a un largo plazo puede conocerse como lo que en la psicología se denomina una red de apoyo. Es decir, a esas personas a las que acudes cuando tienes una problemática, ya sea tu familia, tus amigos, tu pareja, o incluso se podría hablar aquí de tus creencias religiosas. Esto también es muy importante porque a partir de las relaciones que nosotros forjamos con las demás personas, forjamos una percepción de nosotros mismos. Y suena extraño, pero es bastante entendible que cuando una persona crea algo malo de nosotros, de una u otra manera nosotros terminemos creyéndonoslo. Pero vamos a empezar a hablar un poco más de eso, y para esto les voy a presentar a mi compañera Valentina. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Me presento, yo sé que no me conocen, me llamo Valentina Gómez, estudio artes plásticas y visuales, soy una artista en formación. Estoy el día de hoy, quería como involucrarme un poco en esta dinámica, contarles un poco desde mi perspectiva cómo ha sido el abordaje pues, de todo este tema. Bueno, para no hacer demasiado larga la presentación, sí, efectivamente, como decía nuestro compañero, las relaciones interpersonales sí tienden a cambiar nuestra perspectiva de una u otra forma. Sí, y con toda la razón, los seres humanos somos seres extremadamente dinámicos y flexibles, y cualquier interacción que nosotros tenemos pues va a generar cambios en nuestros constructos, en nuestras ideas, en las estructuras mentales que tenemos. Y bueno, acá es importante entender pues cómo se genera todo este proceso. Y bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que todos estos pensamientos, todas estas ideas, todos estos autoesquemas se pueden clasificar o categorizar en tres. El primero es los pensamientos que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. El segundo son los pensamientos sobre los demás y el mundo que nos rodea. Y el tercero son los pensamientos como temporales. ¿Esto qué quiere decir? Son los pensamientos que tenemos del pasado, del presente y del futuro. Y bueno, ahí se engloban todos los pensamientos que podemos llegar a tener. Y bueno, algo que sí hay que entender es que todos estos pensamientos van a estar permeados en cuanto a nuestra crianza, a la historia que nosotros tenemos de vida, a la cultura, factores socioeconómicos, a un sinfín de elementos, porque pues ustedes bien saben que la realidad puede ser una, ¿sí? Pero la manera en cómo nosotros nos relacionamos con esa realidad va a ser única en cada una de las personas. ¿Y por qué se los digo? Todos podemos estar experimentando la misma situación, pero todos nos vamos a relacionar con ella de una forma muy diferente. Y esto se debe a que cada persona interpreta la información de una manera distinta, ¿sí? O sea, todos la reciben, toda esta información, sea de manera interna o externa, de una manera distinta, y como que la procesan de una manera diferente. Entonces, sí, cada persona tiene la posibilidad de experimentar una realidad objetiva, pero la va a percibir de manera diferencial. Entonces, pues aquí es súper importante e imperativo como que reducir la mayor cantidad de falacias y sesgos o distorsiones que tengamos de esas realidades que se dan justamente, que llegan a nosotros, o sea, reducir todos esos pensamientos. ¿Y a qué hago referencia? O sea, para hacerlo como un poco más entendible. Y pues yo sé que ustedes como que cuando lo nombre van a decir, uy, sí,
lo he pensado. Y son todos esos pensamientos de tipo, todo me sale mal, nadie me quiere, lo que estoy haciendo está súper mal, nunca voy a lograr nada. Y bueno, todas esas cosas que yo sé que en algún momento de una u otra manera como que las hemos pensado y aún las hemos vivido, o sea, así súper, súper cerca. Y bueno, esto porque es importante tocar, porque a fin de cuentas como que todos estos pensamientos van a generar un impacto en nuestro estado anímico, en nuestro comportamiento, aún en la actitud que tenemos hacia los demás. Y bueno, es imprescindible que todos estos pensamientos se modifiquen porque son extremadamente peligrosos. Y acá les quería como comentar un poco de lo que ha sido el estudiar artes. Si les soy como muy sincera, y bueno, si alguien está viendo esto y estudia artes o alguna carrera afín, como que me va a entender esto, porque uno vive y expande cada día con estos pensamientos, ¿sí? O sea, de verdad, como que en cualquier ejercicio, en cualquier entrega, aún en una exposición, esto es imposible que estos pensamientos no lleguen a nosotros, porque el ver que la otra persona como que solucionó de una u otra forma la pintura que tenías que entregar o no sé, o sea, como que empiezas a cuestionarte mucho sobre tu trabajo y de una u otra manera como que dejas que todos estos pensamientos permeen tu ser, ¿sí? O sea, y pues lo que les decía, o sea, esto genera un impacto enorme, empiezas a tener unas cargas extremadamente grandes porque todos esos pensamientos empiezan a llenar tu cabeza, ¿sí? Y se empiezan a convertir en realidades, entonces por eso es como extremadamente importante que pues como que se modifiquen en el momento en el que debe de ser esto y bueno, eso como por ese lado. Y bueno, algo que está como muy relacionado con estos pensamientos desfavorables es justamente esa sensación de culpa que nos agolpa en algún momento, ¿sí? Y bueno, es natural, o sea, tristemente es como algo natural que después de algún evento, sí, que fue pues muy chocante para nosotros, algún fenómeno que generó, digamos, como cargas emocionales demasiado altas, como que las personas tendemos a como desarrollar esos sentimientos de culpa por lo que ocurrió de una u otra manera y pues, o sea, pueden ser, digamos, situaciones extremadamente grandes o algo extremadamente pequeño y pues tendemos justamente a desarrollar esos sentimientos, ¿sí? Resulta acá súper importante que pues debemos darnos cuenta de que son elementos pues muy dañinos para nuestra salud mental y emocional y pues también justamente cómo empezar a interiorizar que esto pues no siempre se tiene el control de las situaciones y que en la mayoría de los casos pues no se puede predecir ni anticipar lo que va a pasar. Entonces pues lo que les decía, a fin de cuentas pues es algo que debemos de a poco irlo como implantando en nuestro ser y pues ir entendiendo de a poco esto cómo se generan pues todas estas dinámicas y mitigar esto pues el daño que pueden generar tanto estos pensamientos como esa sensación de culpa. Y bueno, pues ya como para no alargarme un poco, los dejo con Jorge Mellado. Estoy un poco sobre la intervención que pues él tiene. Ahora bien, vamos a hablar sobre el altruismo. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades. Entre ellas está la necesidad del orden social, como por ejemplo la integración y la sensación de afiliación social con otras personas. Una de las maneras más comunes para cumplir esta necesidad radica en las conductas altruistas o prosociales, dado que algunos en sus áreas de ajuste permite que nos sintamos como parte de dicha comunidad o grupo, además de generar esa sensación de logro y también utilidad de un grupo social determinado. Por otro lado tenemos la integración a la naturaleza, o dicho en otras palabras, con entornos saludables que propicien la relajación. Es bien sabido que hoy en día existen diversas exigencias o demandas a nivel laboral, social, académico, individual, emocional y en otras áreas cotidianas del sujeto.
lo cual puede producir una gran cantidad de estrés, ansiedad y otros síntomas que en función del tiempo de exposición, la magnitud de estas demandas u otros parámetros que puedan sobresaturar a las personas. Es por esto que nos resulta necesario tomar pausas o realizar cambios a nivel ambiental de ser posible, que nos permitan descansar o reducir la exposición de estos espacios. No necesariamente no necesariamente se tiene que cambiar de exposición de un 100%, sino pues realizar pequeños ajustes que nos permitan respiro de dichos componentes. Esto nos lleva al siguiente constructo, el cual es la proyección de metas y objetivos favorables a corto, mediano y largo plazo. La planeación de metas y objetivos nos ayuda a enfocarnos en diferentes alicientes que queremos alcanzar, los cual nos motiva a dirigir nuestros comportamientos en esas metas y en esos objetivos. También es necesario aclarar que los objetivos deben ser progresivos y específicos, y de esta manera se pueden alcanzar de las formas más favorables. Un ejemplo es que en lugar de pensar quiero ser más fuerte, pues en proyectar tus objetivos en metas más específicas, como entrenaré mis músculos en el gimnasio cerca a mi casa alrededor de 6 horas por semana. Hola de nuevo, espero que se hayan divertido con las explicaciones que mis compañeros acaban de retratar. Ahora continuaremos con los últimos dos componentes de los que ya habíamos hablado desde un inicio, que son los hábitos de vida saludables y la espiritualidad. Cuando nosotros nos referimos a hábitos de vida saludables, nos referimos a aquellos comportamientos que se repiten y se mantienen en el tiempo, que han sido socialmente aprendidos, que han sido aprendidos a través de algún tipo de condicionamiento, a través de los diversos procesos de aprendizaje que existen y que favorecen nuestra adaptación dentro de un contexto o dentro de un ambiente determinado. Aquí quisiera hacer hincapié en este componente porque ustedes se preguntarán, porque es algo que hemos tocado a lo largo del video, ¿cómo sé si algo me hace bien o algo me hace mal? O cómo sé que es bueno, que es malo. Ya saben que a mí no me gusta trabajar mucho en estos términos, más bien podemos llamarlo como algo favorable o algo desfavorable, es decir, algo que nos puede ayudar a, o que puede, por el contrario, resultar, digamos, de alguna forma u otra dañino o perjudicial para nosotros. De esta manera podemos tratar estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de algo favorable, es algo que nos ayuda, es algo que potencializa nuestras habilidades, que potencializa el desarrollo de alguna tarea en específica, algún comportamiento o de nosotros mismos dentro de un área particular, como por ejemplo lo podría ser implementar nuevas estrategias de estudio para poder tener buenas calificaciones en un examen, o por el contrario, cuando hablamos de algo desfavorable, es más bien algo que nos frena, algo que nos cohíbe o algo que impide que nuestro progreso o que nuestro desarrollo en un área particular sea de la forma más adecuada. Sí, un poco en estas líneas generales me gustaría que trabajáramos estos conceptos de lo que es favorable y lo que es desfavorable. Teniendo esto en consideración, podríamos decir, nuevamente, retomando un poco la idea inicial, que los hábitos de vida saludables son aquellos que nos ayudan o favorecen en nuestro desarrollo tanto personal, como social, como físico, como afectivo, como etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos comportamientos, y no solamente comportamientos, sino todas estas actitudes, todos estos repertorios que me permiten a mí tener un mejor desempeño dentro de mi cotidianidad, como lo podría ser, por ejemplo, el aprender acerca de relaciones sociales para interactuar mejor con mis compañeros de trabajo, lo cual me va a permitir mejorar un poco el clima organizacional, las relaciones vinculares que yo tengo, y de allí podríamos ir viendo consecuencias positivas tanto a corto, mediano como largo plazo, como por ejemplo la sensación de afiliación, el hecho de estrechar vínculos socioafectivos con el otro, el hecho de mejorar mi rendimiento laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Esto más que nada como por poner un ejemplo al respecto. Y cuando hablamos acerca de la espiritualidad, no necesariamente estamos hablando de un componente religioso dentro de la historia de vida de la persona, sino más bien de aquel componente que puede llegar a ser un poco más etéreo, un poco más subjetivo,
muy vinculado y arraigado a las creencias de la persona, a los ideales, a la filosofía de vida de la persona, que le va a permitir encaminar o enrutar su comportamiento a ciertos objetivos, a ciertas metas, a ciertos componentes dentro de su diario vivir. Me explico. Hay quienes podrían interpretar esta espiritualidad, si bien como el adorar a una deidad, el pertenecer a un culto, el pertenecer a alguna religión en concreto, lo cual también es bastante favorable, porque pues, como digo, es su filosofía de vida y de alguna u otra manera esto los dirige a tener ciertos comportamientos, como por ejemplo alguien que para salir a trabajar todos los días, para llenarse de motivación, hace una plegaria, hace un rezo, hace una oración, hace algún ritual relacionado con su religiosidad, y esto le permite pues mantener la energía al menos en niveles de motivación interna, intrínseca, a lo largo del día. Pero pues espiritualidad también hace referencia, recordemos, a todas estas creencias, esta filosofía de vivir, digamos, como lo podría ser el altruismo, ¿cierto? El yo tener creencias de ayudar al otro, creencias muy prosociales, me pueden permitir a mí el encaminar mi comportamiento hacia ciertas metas, hacia ciertos objetivos, y ciertamente me puede brindar esta motivación a nivel intrínseco que me permita la consecución de los mismos, lo cual es muy importante porque nosotros como seres humanos necesitamos una razón para poder evaluar y encaminar nuestro comportamiento. Nosotros trabajamos a partir de contingencias, a partir de qué es lo que voy a recibir, qué es lo que voy a dar, cómo voy a trabajar, cuál es la forma más efectiva para conseguir lo que quiero. Y una vez que lo tenemos, nuevamente comienza este proceso de planeación. Bueno, ¿cuál será mi siguiente objetivo a alcanzar? Y etcétera, etcétera, etcétera. Con esto nos referimos un poco al concepto de espiritualidad. Quizás el video, al igual que el anterior, se ha hecho un poco largo, pero es precisamente porque nosotros queremos que estos conceptos queden lo más claros posibles y tratarlos de la mejor manera posible. Yo quisiera recordarles que en la caja de comentarios ustedes están abiertos a participar, si les gustan los componentes teóricos que tratamos, la forma en la que los tratamos, si recomiendan algún tipo de material, al igual que si no están de acuerdo como oye, no, a nosotros no nos parece la forma en la que ustedes tocaron este tema, todos este tipo de comentarios están abiertos, así que por favor exprésense de la mejor manera posible. De igual manera, pues esperamos que ustedes nos hagan saber qué temas les gustaría que tratáramos, de qué les gustaría que habláramos en algún video dentro de nuestras redes sociales, si les parece adecuada la forma en la que estamos tocando los temas, esto también es muy importante. Y pues nada, también sugerirles que nos sigan en nuestras redes sociales, donde subimos material muy similar al que subimos aquí en YouTube, solo que de otra manera, ¿sí? Quizás pueda resultar un poco más amigable para algunos, quizás algo un poco menos amigable, bueno, eso ya depende de cada quien. Y pues nada, con esto me despido y recuerden que lo importante hay que sentirlo.